vamos a hacer otra clase de escuchar un discursito. Y este discurso en particular es, si mal no recuerdo, creo que es 14-12 de abril. Ya les digo bien la fecha, no quiero mentir. El 18 de abril de 1987, en plena Semana Santa. Esto es parte de este discurso es una respuesta al levantamiento cara pintada. ¿Conocen cuáles fueron los levantamientos cara pintada? ¿Conocen la expresión? ¿La han escuchado nombrar una vez? ¿Saben de qué se está hablando con levantamiento cara pintada? Lo he escuchado nombrar, pero no lo podría... Sí, no, yo creo que... Es parte de la historia reciente de nuestra democracia. Bueno, toda nuestra democracia es reciente. Hemos visto ya un discurso de un presidente en dictadura. Hemos hablado un poco sobre los desaparecidos. Y ahora vamos a hablar de el después, cuando se quiebra el régimen dictatorial en 1983 de la última dictadura que tiene Argentina, ¿no? Porque entre 1982 y 1983, que casualmente está justamente en la Guerra de Malvinas también, se da un periodo de transición entre el régimen dictatorial y la reconstrucción de los procesos democráticos. Recordemos que la derrota de Malvinas se da en 1982 y en ese punto el Estado argentino estaba en una crisis increíble, una crisis cívico-social porque los ciudadanos no tenían ninguna confianza hacia las instituciones, una crisis económica, había una inflación aproximadamente del 80%, un montonazo, una crisis política, los partidos que no eran militares no tenían acuerdo ni consenso entre ellos para poder fomentar la llegada a la democracia. Estaban peleados, internas políticas como siempre. Pero la derrota de Malvinas en 1982, en junio, aceleró el proceso de abandono de la junta militar del gobierno de facto y la convocatoria a las elecciones presidenciales. Dicen los conocedores que el caballo ganador en ese momento era parte de la propuesta peronista, porque hasta ese momento el peronismo no había perdido en ninguna contienda democrática legítima. Por eso para muchos fue sorpresa que ganara Ricardo Raúl Alfonsín, que era radical. El radical de la vieja escuela, había hecho hace mucho, trabajaba y militaba en la Unión Cívica Radical. Su presidencia fue entre 1983 y 1989. Hablemos un poquito de algunos datos de él, relevantes para tenerle el peso, el identikey, el perfil de Facebook o de... ¿Cómo se llama esta para las citas? Tinder. O de Tinder, el perfil de Tinder, las cosas que diría sería radical, abogado. Rechazar. No. 6 meses antes del inicio de la dictadura, en 1975, Alfonsín crea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, que fue importante durante la dictadura, como uno de los pocos lugares de defensa de los derechos humanos en Argentina, y fue sumamente relevante post-dictadura, cuando se hace todo el informe Nunca Más, que estuvimos hablando en la otra clase, ¿no? Con la CONADER. Durante la dictadura trabajó de su oficio, que es abogado, y tomaba casos gratuitos
para demandar el habeas corpus ante los desaparecidos. El habeas corpus, ¿sabes lo que es? Es una ley que no se te puede hacer un juicio sin un cuerpo que tenga el delito. Entonces, lo que pedía Alfonsín con otros abogados que hacían este oficio, que era sumamente peligroso hacerlo en ese momento, te podían desaparecer por hacer eso, era justamente decir, bueno, traigan al acusado para que le hagamos el juicio por terrorismo interno, pero que lo tengan y le hagamos el juicio que hay que hacerlo. Entonces, el habeas corpus era una demanda que si está el cuerpo, está la persona. ¿Se entiende? Una estrategia sumamente inteligente que evidenciaba parte de la práctica sistemática de eso. Y, cosa interesante, en 1985, cuando era presidente, recordemos que del 83 al 89, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional justamente por sus trabajos humanísticos en Argentina. Cuando Alfonsín toma la presidencia, parte de su campaña tiene que ver con reforzar la estructura institucional democrática que estaba claramente en situación de coma, desfallecida por años de dictadura. El último presidente militar de facto, el Viñone, antes de renunciar a su cargo y darle la banda presidencial a Alfonsín, ni lento ni perezoso emitió dos grandes leyes. Una que se llama el documento, una ley y un informe. Una ley y un informe. Un informe que se llama el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, que estuvimos hablando cuando hablamos Nunca Más, que era justamente un libro donde ellos se justificaban lo que habían hecho, que estaban exentos de culpa porque lo que estaban haciendo era luchar contra el terrorismo interno, ¿no? El documento final es una obra bastante interesante de soberbia e hipocresía. Si lo pueden leer, si lo entienden desde ese lugar. Y después la ley, que se llamó la ley de amnistía o la ley de pacificación, que luego entró lo que se llama un grupo de leyes de impunidad, que básicamente lo que establecía la ley del último presidente de facto, Viñone, era que es imposible hacer juicio civil a la gente del ejército. Eso hacía la ley. ¿Se entiende? Como último acto presidencial de facto, que es decir una ley, bueno, no nos puede hacer juicio. Como Alfonsín quería reforzar la estructura institucional, por ejemplo, fortalecer el pacto democrático, recuperar los valores de justicia y derechos humanos, resignificar las funciones del Parlamento argentino, lo primero que hizo fue derogar esa ley de amnistía, diciendo que no tiene ningún sentido. Estableció como parte de su proyecto de gobierno el juicio a las juntas militares y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que trabajó en conjunto con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que hizo, como sabemos, todo este informe importante. Pero todo este informe importante también fue base para los juicios a la Junta. Como ya hablamos del informe, vamos a hablar ahora de los juicios. Un poquito más, ¿no? Los juicios a la Junta fueron entre 1984 y 1985, o sea, un año después de asumir la presidencia. Se me olvidó el nombre, qué cargo estaba haciendo este tipo, la presidencia. Se me había ido, estaba buscando el cargo, ¿qué era? ¿Era consejero, ministro? ¿No? Un año después de asumir la presidencia. El objetivo de estos juicios era, en primer lugar, probar que existió un plan sistemático de los gobiernos de facto, principalmente de las Fuerzas Armadas, cuya misión era ejecutar a las personas a través de la tortura, la violencia, etc. Entonces, era demostrar que las juntas militares eran responsables de un ataque sistemático que violaba los derechos humanos. Duró todo un año, del 84 al 85, y el 9 de diciembre de 1985 se lee la sentencia, ¿no? Que quizás si ustedes han visto la película argentina 1985, se retrata la sentencia, el momento del discurso final es bastante original, sino también está en YouTube.
Como curiosidad, se televisaban solamente 3 minutos al día de todo el juicio, que duró un año, y en silencio, muteado. No se escuchaban los testimonios, se veía a la gente testificar, pero no se escuchaba lo que decía. Y 3 minutos, ¿no? Y 3 minutos nomás. Sabiendo que hubo más de 7.800 testimonios. Creo que 900 personas fueron a testificar y 7.800 los que tenían escrito. Así que imagínense. Pues bueno, ¿qué concluye el juicio? El régimen había efectivamente desaparecido, torturado sistemáticamente personas, le negó a los organismos de derechos humanos que había pasado esto y creó, aparte de esta sentencia, dio lugar a legitimar los testimonios que se estaban haciendo hace tiempo y que antes se los desestimaba como cuentos de viejas locas o lo que sea, ¿no? Estos juicios dejaron una situación muy tensa en la relación Fuerzas Armadas pueblo argentino. Y se intensificó al otro año, en 1986, cuando se decidió seguir este proceso con las otras partes de la cadena de mando. Ya no los altos mandatarios, sino los que seguían. ¿Me entienden? Porque el juicio se hizo hacia las 3 juntas, todos los presidentes que hubieron de facto. No me acuerdo que eran como 9 o como 10, que se fueron rotando los poderes. Una vez que se declaró eso, se quiso empezar a seguir hacia abajo, lo que generó mayor resistencia. Entonces, ¿qué se hizo? Se estableció en 1986 una ley que se llamó la Ley del Punto Final, que se estableció un marco de creo que era 90 o 60 días para poder iniciar todos los expedientes de juicio a todas las personas que se las quisieran enjuiciar. Si después de ese tiempo no elevaste un pedido de juicio hacia alguien de la Fuerza Armada, queda exento. ¿Se entiende? Esto llevó a un aumento increíble de demandas, porque había como un tiempo que se acortaba, y también una movilización de 60.000 personas en Plaza de Mayo pidiendo que se derogue la ley, que no tenía ningún sentido. Pero se trató, la lógica que argumentaban el equipo de Alfonsín era para liberar la presión, pero para poder seguir con los juicios. Entonces, esa es la idea. Ok. Eso fue todo el 86. En el 87, el 14 de abril, en Semana Santa, una serie de militares se sublevaron ante la acusación de los crímenes de lesa humanidad. Querían que se deroguen esos crímenes que le estaban acusando. ¿Se entiende? 2 personas importantes son los que se levantaron: el mayor Ernesto Barreiro y el teniente coronel Aldo Rico. Los 2 están vivos. ¿Bien? Que exigían una amnistía. Se consideraba impune todo eso. El levantamiento duró 4 días. Porque al grupo del ejército que los mandaron a reprimir a los sublevados no lo fue a hacer. Como que los militares no quisieron meterse con los otros militares, ¿no? Pero millones de ciudadanos por todo el país marcharon para defender la democracia vigente y la presión social fue tan grande que Aldo Rico, que era la cabecilla de todo esto, dispuso las armas, ¿no? Y hizo, para deponer las armas, un pacto con Alfonsín. Un pacto que se conoce en una ley que se llama la Ley de Obediencia Debida. No de vida de vivir, sino de vida de deber. La Ley de Obediencia Debida. ¿Bien? ¿Qué suponía? Suponía que dentro de la cadena de mando, debajo del rango de coronel, las personas sean impunibles, impunibles es la palabra, que yo no los podía acusar, porque simplemente estaban siguiendo la obligación de coronel. Todo aquel que esté por debajo del coronel, que haya sido partícipe, por ejemplo, de tortura, no se le iba a iniciar un juicio. No me pareció lo que pasó con los nazis, que
se describieran muchos soldados como personas normales que siguen órdenes superiores. Claro, la ley de obediencia debida, ¿no? Luego de este levantamiento, que se llamó cara pintada porque lo que hacían los militares era pintarse la cara con betún, en modo de protesta, por eso se llama cara pintada. Hubo 3 levantamientos más, 2 instigados por Rico y uno por un sucesor ideológico de Rico, mano derecha. Uno el 15 de enero de 1988, dirigido por Aldo Rico desde su arresto domiciliario, donde logra salir y toma el regimiento de infantería de caseros con 400 soldados, y esta vez el ejército sí va a reprimir, y bueno, lo ponen en la cárcel de Aldo Rico, ya no domiciliaria sino común, y desde ahí crea el movimiento Dignidad Nacional, y desde ese movimiento Dignidad Nacional Aldo Rico es partícipe de varios atentados con coche bomba y cosas así, entre 1988 y 1990. Después, el 1 de diciembre de 1988, 45 oficiales toman armas de prefectura dirigidos por el oficial Mohamed Ali Zaineldin, un ex combatiente de Malvinas. Y bueno, este es otro levantamiento que sigue como la lógica de Aldo Rico. Zaineldin es apresado junto con 44 oficiales, uno muere en un intercambio de balas. Y después, curiosamente, Zaineldin es indultado en el 2003 por el presidente Menem y 6 años después muere. Nace en 1933 y muere en el 2009 libre. Creo que Aldo Rico también está libre. Y el último levantamiento militar argentino es el 3 de diciembre de 1990, hace 34 años. 50 militares dirigidos por el Gustavo Luis Brady Obey, nacido en 1953, toman armas de la fábrica de tanques de Buenos Aires. Esto fue mucho más heavy, se fueron a los tiros, murieron 13 personas y fueron apresados todos. Y Obey estuvo 7 años en cárcel y después liberado, que está libre actualmente, y militó en el Partido Popular de la Reconstrucción y actualmente es político activista de derecha católica. ¿Qué nos muestra la historia de los levantamientos a cara pintada? Que no es una historia muy lejana, que siempre está conectado con cuestiones políticas, pero lo que nos interesa a nosotros es el discurso que da Alfonsín el 18 de abril de 1987, del palco de la Casa Rosada, luego de resolver sin ninguna herida y sin ninguna baja un levantamiento militar. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora.